Dios bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a otro estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denis Feliciano. Para los que no me conocen, en este día tenemos un estudio bastante tremendo. Todos los estudios de Escuela Dominical son tremendos, una bonita, muy buena enseñanza, en particular cuando viene a ser edificar nuestra fe. Pero en este caso, en este estudio, que es el número 8 de Escuela Dominical, vamos a hablar de un milagro tremendo. ¿Qué sucedió en los tiempos de Elías? El profeta Elías, que fue uno de los profetas más grandes de Israel, que hizo una enseñanza, una hazaña tan tremenda que el pueblo de Israel sigue hablando hasta el día de hoy de él. Y aún en los tiempos del libro del Apocalipsis, durante la tribulación, gran tribulación, se cree que su espíritu o él mismo son los que van a tomar parte como uno de los testigos para someter contra el mundo incrédulo y a la misma vez la bestia del anticristo, que es el anticristo. Y en este caso, esta historia pues habla de algo bien tremendo, porque el pueblo de Israel estaba pasando por una sequía, la cual llevaba 3 años y medio que estaba tomando lugar, y Elías se había apartado por un sitio por un tiempo, y las aves del cielo, que las cuales eran comandadas por Dios, los cuervos que se le llaman, le traía comida 2 veces al día, carne, y bebía agua también del arroyo donde estaba. En otras palabras, tenía comida y tenía para beber también. Y así estuvo un tiempo hasta que la sequía pues se siguió apoderando aún donde él estaba, y Dios lo manda enseguida para que se vaya a trasladar a otro lugar, la cual se va a encontrar con una mujer que es viuda, que tiene un niño, y le dice que vaya donde ella, que ella lo va a recibir y le va a ayudar, le va a dar comida, lo va a sustentar. La cosa más tremenda aquí, y la enseñanza más tremenda, comparándose a los tiempos que estamos viviendo en hoy, que Elías va hasta donde está esa mujer, y cuando le habla, le pide agua, ella va y le busca agua, y cuando va a meter casi unos cuantos pasos, y dice, también una cosa más, una tortillita de harina. Y la tipa como que, me imagino que se quedó en shock y dijo, vale, me queda a mí un poquito, lo que apenas tengo me alcanza para mí, para mi hijo. Pero una promesa que Elías le confirmó él mismo, porque seguro que ya Dios le había dicho ya, era que la harina nunca se iba a desaparecer, ni el aceite tampoco. Siempre va a haber por el tiempo que ella estuviera ayudando a Elías ahí. Y vamos a ver también más adelante en la clase que el mismo Jesús habló de eso, y diciendo que en esos días había muchas viudas en ese tiempo, mas sin embargo solamente a esa viuda Dios escogió para que fuera bendecida y recibiera palabra de Dios, un siervo de Dios, porque es una bendición poder ayudar a un verdadero siervo del Señor, mi hermano. Una persona que Dios usa tremendamente, es una bendición poder ayudarlo y compartir con ella y cenar con ella. Yo, a través de mi vida, le doy gracias al Señor que he podido conocer a varios que han dado buen testimonio de quienes son, que son siervos de Dios y que Dios los usa grandemente. Y en esta historia del día de hoy vamos a hablar acerca de ese caso con más profundidad, dado que vemos aquí cómo es que Dios suple nuestras necesidades, no importando las circunstancias que estamos pasando. Lo que tenemos que confiar en Él, confiar en su palabra, de que Él nos va a ayudar, nos va a proveer siempre, a pesar de lo que pase, y que nosotros, si nos queda $5, Dios te lo pone en tu corazón, que se lo dé a alguien, un siervo del Señor especialmente, es porque Dios quiere bendecirte más todavía, te está probando. Porque es una prueba que también Dios le dio a esa señora ahí, a esa viuda, y pasó la prueba a la señora porque ayudó a Elías y pudo ver la grandeza de Dios obrando en su vida grandemente, que no murieron de hambre. La base bíblica se encuentra, número uno, pues ya les había dicho, cuando se encuentran en 2 lugares diferentes, porque es bien importante la enseñanza que vamos a hablar en este día. Y dice 1 de Reyes 17, del 7 al 15, que son los primeros versículos, y después Lucas del 23 al 26, que son 3 versículos ahí más o menos. Los 3 objetivos de la clase: número 1, analizar la manera milagrosa como Dios suplió alimentos en casa de una viuda. Número 2, interiorizar la actitud cristiana que es digna de los que son bendecidos por Dios. Número 3, formular la conducta que corresponde a la fe de los hijos de Dios. El pensamiento central dice:
Los tiempos difíciles no hacen cambiar la fidelidad a Dios, o de Dios, mejor dicho, para con sus hijos. El texto ario dice: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió ella y su casa muchos días. Primera de Reyes 17:15. Qué tremendo eso, ¿verdad? Ahora vamos a entrar a lo que es la lectura bíblica en sí. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Primera de Reyes 17:7. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra por más o menos por mucho tiempo. Sabemos que esa sequía duró 365, mejor dicho, 3 años y medio, perdón. 3 años y medio duró. Y sabemos que cuando no llueve por 3 años y medio, la tierra hasta se desbarata, se vuelve en polvo. Y eso es lo que estaba pasando en ese momento cuando Elías estuvo en la tierra en ese momento. Dice así, dice: vino luego palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjate, no podía agarrar a una persona que tuviera dinero, sino una mujer viuda que tenía poquito. ¿Por qué? Porque Dios quiere aumentar la fe. Dios está haciendo algo grandísimo ahí. Dice: entonces él se levantó y fue a Sarepta. Aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo la leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y él respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlo para mí, para mi hijo, para que la comamos y no nos dejemos morir. Entonces Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traérmela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina y la tinaja no se escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y dice la palabra de Dios en Lucas 4:23: él les dijo: sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en la tierra. Y añadió: de cierto digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que son 3 años y medio. Y hubo una gran hambre sobre toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Qué cosa más tremenda esa. De toda la gente ya fue la escogida para que le sirviera el siervo del Señor. Continuamos leyendo y dice: en el presente estudio consideramos cómo Dios permite los escenarios difíciles para glorificar su nombre en medio de ellos. Elías fue uno de los profetas más sobresalientes de Israel, pero su fe estuvo sometida a prueba de la escasez. Cuando el alimento escaseó en Israel, Dios lo sostuvo en Kerit, donde bebía de un arroyo, y los cuervos le traían pan y carne 2 veces al día. Ahora, cuando la prueba arrecía, Dios
todavía es fiel y mostrará la salida victoriosa a los que confían en él. El milagro de sustentar al profeta en una tierra gentil y en una casa de una viuda que estaba en el linaje bajo de la pobreza, resulta el poder sobrenatural de Dios. Dios le había prometido a Elías que multiplicará la harina y el aceite, y cuando le dijo esa promesa, la viuda, ella creyó. No solamente dio crédito a la palabra de Dios, sino que actuó conforme a ella. Por tanto, el milagro se hizo evidente por muchos días. No duró nada más 2 o 3 días. Cuando dice muchos días, estamos hablando posiblemente varios meses. Y no le faltó nada. Que es algo sobrenatural. Solamente Dios puede hacer eso. Porque la verdad, cuando uno va comiendo todos los días de lo mismo, se va acabando. Hasta que ya no hay más nada. Pero continúa leyendo y dice: en el contexto nos presenta a Elías en el arroyo de Kerit, frente al río Jordán. Mientras estuvo allí, bebía del arroyo y los cuervos le traían pan y carne. Elías era un profeta acostumbrado a ver milagros portentosos. Ahora se seca el arroyo y Dios había cerrado los cielos a causa del pecado del pueblo de Israel. Sin embargo, aprendemos que los hijos de Dios nunca debemos sentir temor cuando tienen una crisis que aparentemente amanece nuestra sustenencia. Cuando la provisión de agua se agotó, vino la palabra de Jehová. Los que andan con Dios tienen un privilegio de oír la voz en contraste con los que rechazan obedecerlo. Los tiempos que vivimos son de sequía espiritual y de juicio sobre aquellos que han determinado vivir lejos de Dios. Ahora, aunque los santos vivimos en medio de este mundo que está bajo la ira de Dios, siempre el Señor hará diferencia y nos dará una palabra orientadora para que sepamos qué hacer. Salmo 119 y 105. Por tanto, si atendemos la voz del Señor, podremos vivir en la luz y sabremos cómo conducirnos en medio de la crisis. Nos acostumbramos a oír la voz de Dios y cuando Dios nos manda. Otra cosa que les quiero decir, que cuando Dios dice algo va conforme a su palabra. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, si Dios te va a dar algo a ti como un acto de fe, para que crezca tu fe, además Él sigue bendiciéndote en su gracia. Pero si se echa uno para atrás, pega a dudar, no, a pensar las cosas, mi hermano, no va a salir. ¿Por qué? Porque está calculando, sacándole más punta al lápiz, cuando lo que el Señor está mandando a hacerle es que confíe, más nada. Cierra los ojos y cree lo que Dios dice, ya. Eso es lo que tenemos que hacer, no echarnos para atrás, ni dudar, ni pensar, porque el enemigo se aprovecha de eso y sigue sacándole punta al lápiz. Cuando viene a ver, pues sacaba el lápiz, porque se le sacó tanta punta que lo gastó. Y así mismo le pasa los pensamientos de uno, que lo que hace uno que sobrecarga espiritualmente y se pone débil, tanto espiritual como mentalmente y físicamente. Y cuando viene a ver, pues no podemos ver en sí lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Continuamos leyendo, dice: ahora la voz divina orientó a Elías a moverse del lugar. Serepta era un territorio fuera de Israel, situada entre Sidón y Tiro. Los siervos de Dios no son dueños de sus propios caminos. El Señor que los llama tiene derecho a enviarlos donde quiera para la glorificación de su nombre. Por eso siempre debemos tener una actitud dócil a la dirección de Dios. Dios ha mandado a los cuervos a sostener a Elías y ahora anuncia que ha dado orden a una mujer que lo sustente. Otra cosa que quiero recargar, mira, en mi vida, yo vine aquí entre el lugar donde estoy, en Yuma, Arizona, que es un desierto. Mas sin embargo, a mí nunca me ha hecho falta nada. Dios me ha prosperado, me dio una esposa, tengo mi hogar, tengo mi carrito. Y nunca me ha hecho falta dinero, comida, ropa, nada.
¿Por qué? Porque cuando vine para acá, antes de salir para acá, yo le pedí permiso a Dios, oré a Dios, llegué aquí. Y hasta aquí estas son de hoy, estoy casi 10 años llevo. Y donde, que digo yo, que donde uno vaya, si uno va con dirección de Dios, Dios nunca te va a desamparar. Pero tenemos que procurar que nos vayamos con la dirección de Él, confiando en Él y poniéndolo todo en sus manos. Así que, anticipadamente, la viuda de Sarepta sabía que un profeta de Dios tocaría la puerta y lo debería recibir y sustentar. De aquí aprendemos que Dios no se ocurren accidentes, nada lo toma por sorpresa. Sus hijos debemos confiar, vamos a decir, plenamente su asombrosa previsión. Al llegar a Sarepta ocurre el primero de los milagros que tendrían lugar allí. En el momento de que Elías llega a la puerta de la ciudad para preguntar por la viuda que nunca había visto, ella estaba allí recogiendo su leño. Esto no es obra de la casualidad, sino que muestra cómo Dios hace conducir los acontecimientos para que su voluntad sea realizada. Continuamos leyendo, dice, lo primero que nos asombra es que la disposición de la viuda de servir al varón de Dios. Ella usó el principal bíblico: de lo que tengo te doy. Así que fue con diligencia a buscar algún agua a Elías, y Jesús dijo que un vaso de agua fría no quedaría sin recompensa. Mateo 10:42. Jesús lo dijo eso. Todo va a ser recompensado, va a haber bendición. Siempre cuando uno hace por alguien, para judío, por una persona que sirve del Señor, mi hermano, Dios va a bendecir a esa persona que está haciendo eso. Así que espera que Dios te va a bendecir. Tu mamá tiene que confiar en Él. Dice, Elías le pidió además un bocado de pan. Debemos aprender que cuando somos fieles en dar lo que tenemos, el Señor va a darnos lo que aún no tenemos. La Biblia enseña que hay quienes reparten y les es añadido más. Proverbio 11:24. A pesar de que la respuesta de la viuda fue basada en una triste realidad, sin embargo, su confusión de pobreza fue acompañada de una confesión de fe en el Dios de Elías. Vive Jehová tu Dios, dice. Aunque la mujer viva en un pueblo que adoraba a dioses, ella reconoció que el Dios de Elías es el real y a la vez fundamento de toda verdad. Así como queda la poca harina y poco aceite en su casa, también había un poco de fe en ella. Pero Dios habría de multiplicar todo esto, o todo ello. Entonces su casa se habría de convertir en una de los milagros diarios y asombrosos. Imagino que ella orando, Dios se le reveló, porque parece que había escuchado la historia del Dios de Israel, las cosas grandísimas que él ha dicho, y como estaba pasando sequía en aquel entonces, la mujer decidió buscar a Dios, y sin embargo Dios se le reveló y la bendijo y multiplicó su fe. Por todos esos días que Elías estuvo ahí, no le hizo falta nada. Así que el Señor es grande, mi hermano, y para Dios no hay límite de cosas. Dios hace las cosas con un propósito. Por eso es que tenemos que confiar en Él, no importando lo que pase. Continuamos leyendo, dice, sentirse frente a la muerte y oír que existe la manera de no temer es algo que la mente racional no puede comprender, pero Dios puede vivificar a través de su palabra. El llamado a no tener dicho a la viuda fue una administración de paz en su corazón. La prueba más grande a la fe de aquella mujer sidonia fue hacerle a Elías primero una torta y luego haría para sí y para su hijo, ¿verdad? Como habíamos dicho hace ratito que Dios la aprobó. Y continuamos leyendo, dice en el versículo 14 se establece el secreto de poder obrar en fe.
La fe que necesita aquella mujer para obedecer la petición de Elías y tendría su base en promesa de Dios. El profeta le anunció que Dios había prometido no dejar escasear la harina ni la tinaja y permitir que disminuyera el aceite de su vasija hasta que Él hiciera llover sobre la tierra. Los creyentes debemos recordar que Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El versículo 15 muestra que aquella mujer gentil actuó motivada por la promesa divina. Ella caminó en fe y en obediencia desde la puerta de la ciudad hasta la casa para darle al profeta el alimento que había pedido. Así que la fe no está completa hasta que actuemos según lo que Dios ha pronunciado. El Señor nos permite ir a través de sus situaciones donde humanamente los recursos han terminado, pero su promesa es más real que las peores tribulaciones. Muy cierto eso. Hay que recordar que Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, ¿me entiendes? Eso, la palabra de Dios es eterna, como había dicho en otro video que grabé ayer. Es una palabra universal poderosa que nos liberta, nos instruye, nos enseña y nos prepara para una vida venidera. Continuamos leyendo, dice: el propio Jesús de Nazaret hizo mención del pasaje de la viuda de Sarepta y mencionó la incredulidad de su propio pueblo acerca de él. Les advirtió que por su falta de fe no irían allí los milagros que él haría en otras regiones de Israel. El Señor citó el refrán de aquella región que decía: médico, cúrate a ti mismo. Y dijo que aquellos le dirían aquel refrán para que mostrara por medio de su obra que él era más que Mesías, que era él el Mesías. Pero sabemos que la incredulidad es un impedimento de los milagros divinos. Después de que Jesús comenzó su ministerio, regresó a Nazaret a predicar a todavía la incredulidad era un distinto principal de aquellos judíos. La Biblia dice que no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mateo 13, 53, 58. En el contexto de que muestra a la clase, vemos como ello concuerda con Elías. Él es que trataba en Israel, pero allí no fue recibido. Lo mismo que sucedió con el profeta Eliseo en su tiempo, que había muchos leprosos en Israel, pero Dios cogió a Naamán, un gentil sirio, para sanarlo, sanarlo de lepra. Segunda de Reyes 5, del 1 al 14. Una gran lección que debemos agradecer aquí: cuando Dios llame a hombres y mujeres de nuestra propia familia y los use, debemos reconocerlos y honrarlos, porque no lo están sirviendo a nosotros ni a ellos mismos, sino al Señor eterno. Continuamos leyendo y dice: Jesús reconoció la autenticidad histórica de la escritura relacionada con Elías y la viuda de Sarepta. Lo hizo al decir que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, pero su condición era obvio que estaba necesitada también en un milagro de provisión. Pero la condición espiritual del pueblo de Dios era tan deplorable que impedía la provisión milagrosa de la gente. Bien dijo el apóstol Juan que Dios vino a los suyos y a los suyos no le recibieron. El versículo 26 deja claro que debido a la incredulidad, el Señor eligió glorificar su nombre al enviar a Elías a una ciudad plagada de paganismo. La diferencia con Israel era que en Sarepta había una mujer gentil que confesó al Dios de Elías y puso
fe en la promesa, así como lo hizo el Señor al llevar a Elías para dar provisión a un gentil. A nosotros, los gentiles, también nos dio pan de vida. Debemos ser agradecidos por ello. Dios quiere que creamos. La actitud nuestra frente a la gracia divina nunca debe ser de enaltecimiento, sino de humildad, temor santo. Otra cosa que le quería decir también, que los otros días salió una noticia, que acá donde yo vivo, California, Nevada, Arizona, no me acuerdo cuál era el otro estado, creo que Nuevo México, estaba escasez de agua porque casi no ha llovido y los niveles de agua han bajado mucho y los precios, cuando vamos a comprar un paquete de agua, ahora han subido bastante. Por eso que yo digo que esta clase pues, nos ayuda a refrescar nuestra memoria, a confiar en Dios, porque Dios está en control de todo, Dios sabe todo, y a sus hijos no lo deja que mendiguen pan, dice la palabra del Señor. Así que tenemos que poner nuestra confianza en Dios para que Dios siempre nos ayude a salir de las situaciones más difíciles, la cual podamos encontrar. En el resumen general dice: la manera como nuestra fe crecerá es a través de soportar las pruebas, en plena certidumbre que la fidelidad divina no fallará. En verdad Dios está comprometido consigo mismo a suplir la necesidad de los hijos, no importa el contexto que rodee su entorno desde el punto de vista doméstico y económico. Lo que hizo Dios en Sarepta con la viuda, su hijo y el profeta Elías nos ayuda a responder a la Biblia. ¿Hay algo para Dios, alguna cosa difícil? Génesis 18:14. Ahora sabemos que para Él todo es posible. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tan solo nos da fuerza espiritual, también nos da fuerza corporal, también sentimental y mental para poder sobrellevar las cargas que tenemos nosotros. Vamos a las 5 preguntas de hoy para así cerrar con broche de oro. La primera pregunta dice: ¿cuál era la causa del hambre que sufrió Israel en días del rey Acab? La respuesta dice: la causa fue un juicio divino de sequía por el pecado de los gobernantes del pueblo. La segunda pregunta dice: ¿qué relación había entre el territorio de Sidón y Jezabel? Y la respuesta dice: Jezabel, la esposa de Acab, era hija de Etbaal, rey de los sidonios. La tercera pregunta dice: ¿hasta cuándo duraría el milagro de la harina y el aceite multiplicado? La respuesta dice: Elías le dijo a la viuda que el milagro duraría hasta que Jehová hiciera llover sobre la tierra. La cuarta pregunta dice: ¿qué hubiera sucedido si la viuda no hubiese creído la palabra profética? La respuesta dice: hubiera acontecido lo mismo que ella anticipó a Elías, y moraría ella y su hijo de inmediato. La quinta pregunta dice: ¿cómo debe afectar la conducta cristiana el testimonio de nuestro Dios proveedor? La respuesta dice: al haber sido testigos de los milagros semejantes de la viuda, debemos consagrar nuestra vida al Señor y modelar una santa y piadosa manera de vivir. Es la respuesta que nos da para la última pregunta. Una clase bastante interesante, como les había dicho, nos da mucho que enseñar o mucho que aprender, y nos hace recordar que estamos en unos tiempos bastante peligrosos. Si miramos las noticias al viernes, que nos va quitando la fe cada día más, pero es bueno siempre saber qué es lo que está pasando en el mundo, especialmente en Israel, porque ese es el reloj de nosotros, que vamos a saber cuándo el Señor va a venir a llevarse a su iglesia. Aquí vamos a dejar esta clase. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que pase muy buena noche. Shalom a los que no me han visto. Les ruego por favor que comparta este video, le dé like y se suscriba para seguir repartiendo la palabra de Dios, enseñanza de escuela dominical y historia bíblica. Me interesa también que estamos haciendo unos videos bastante interesantes, y vamos a ir con
con otro video muy pronto, quizás mañana, si de lunes lo voy a sacar, explicando quién era Lilith, los orígenes de Lilith. Para los que no saben quién es ella, según el libro de Judío, me parece que es el libro de ella, aquí no me acuerdo ahorita porque estoy un poquito cansado, tanto corporal como física y mentalmente, pero habla de que pues Adán pues tuvo una esposa antes de Eva que se llamaba Lilith, y que esta mujer pues un día pues decidió hablar en nombre de Dios original cuando hizo la creación, y fue transportada al cielo, y porque no quiso regresar para atrás y rechazó el comando de Dios, pues le cayó una gran maldición encima que se convirtió después en la madre del demonio. Pues ya vamos a entrar más en detalle cuando haga el video, vamos a hablar un poquito más de ella, más profundo, y les ruego que por favor, como dije, compartan este video, le den suscríbase para que sigan recibiendo más de Historia Bíblica Misionera. Que pasen buenas noches, Dios me los bendiga, nos vemos muy pronto.